Cuando el abogado entregó el testamento de su abuelo, Elena sintió una mezcla de sorpresa y presión. No solo había heredado una considerable fortuna, sino también la responsabilidad de dirigir una empresa multinacional de renombre. El legado de su abuelo, construido con esfuerzo y dedicación, ahora descansaba en sus manos, y el peso de esa herencia era abrumador. Elena sabía que asumir el liderazgo no sería fácil. La empresa tenía una estructura compleja, con intereses cruzados y una historia llena de logros, pero también de conflictos internos. Ella había observado desde afuera, pero ahora, al estar en el centro de todo, comprendió que necesitaría conocer profundamente la dinámica interna para poder tomar decisiones informadas. Determinada a entender el funcionamiento real de la empresa, Elena decidió que no bastaba con conocer los informes y los datos financieros. Era necesario ver de primera mano cómo se manejaban las operaciones y cómo interactuaban los empleados. Para ello, comenzó a diseñar un plan que le permitiera observar sin ser reconocida, algo que le daría una perspectiva única y le permitiría identificar problemas y oportunidades desde la raíz. Elena optó por un enfoque inusual. Se infiltraría en la empresa bajo una identidad falsa. Esta estrategia le permitiría moverse libremente, observar a las personas sin que supieran quién era realmente, y así descubrir qué sucedía detrás de las puertas cerradas. Su objetivo era claro: proteger el legado de su abuelo y asegurar que la empresa continuara prosperando bajo su liderazgo. Con esta decisión tomada, Elena se preparó para asumir su nuevo rol encubierto, sabiendo que lo que descubriría podría cambiar el curso de la empresa para siempre. El camino por delante estaba lleno de incertidumbre, pero también de la posibilidad de transformar y fortalecer la organización que tanto significaba para su familia. Elena se encontraba en la sala de reuniones de la prestigiosa firma de abogados que durante décadas había manejado los asuntos legales de su familia. El ambiente era solemne, y el peso de lo que estaba a punto de revelarse se sentía en el aire. El abogado, un hombre de confianza que había trabajado estrechamente con su abuelo, comenzó a leer el testamento de don Jorge. Las palabras del abogado eran precisas y meticulosas, reflejando la mente estratégica de don Jorge. El testamento no solo detallaba la herencia que Elena recibiría, sino que también establecía una serie de condiciones estrictas que ella debía cumplir para poder asumir plenamente el control de la empresa. Estas condiciones no eran simples formalidades, eran pruebas diseñadas para asegurar que Elena estuviera verdaderamente preparada para enfrentar los desafíos que la esperaban. Elena escuchó atentamente mientras el abogado explicaba que su abuelo, siempre prudente y visionario, había previsto posibles problemas internos en la empresa. Había dejado instrucciones específicas sobre cómo identificar a las personas de confianza y cómo lidiar con aquellos que pudieran tener intenciones ocultas. Estas indicaciones estaban diseminadas en el testamento como pistas, obligando a Elena a ser cautelosa y observadora en cada paso que diera. Uno de los puntos más sorprendentes del testamento fue la exigencia de que Elena demostrara su capacidad para liderar no solo desde una posición de autoridad, sino también desde las sombras, entendiendo la empresa desde sus cimientos. Esto significaba que debía involucrarse en las operaciones diarias de una manera que le permitiera ver la verdad detrás de las apariencias. El abogado, al concluir la lectura, dejó claro que don Jorge había confiado plenamente en la capacidad de Elena para llevar a cabo esta misión, pero también advirtió que el camino sería difícil y lleno de obstáculos. Elena sintió la mezcla de orgullo y responsabilidad que su abuelo había depositado en ella, y comprendió que cada decisión que tomara a partir de ese momento tendría un impacto duradero en la empresa y en el legado de su familia. Al salir de la oficina del abogado, Elena sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. Con las condiciones del testamento en mente, empezó a planificar su próxima jugada, consciente de que para cumplir con las expectativas de su abuelo, tendría que ser más astuta que nunca. Después de la lectura del testamento,
Elena comprendió que no bastaba con simplemente asumir el liderazgo desde una posición de poder. Las instrucciones de su abuelo eran claras. Debía conocer la empresa desde sus entrañas, entender las dinámicas que la sostenían y, sobre todo, identificar a aquellos que podrían estar trabajando en contra de los intereses familiares. Esta tarea requería algo más que observación a distancia. Requería una inmersión total. Elena decidió que la mejor manera de cumplir con estas expectativas era infiltrarse en la empresa bajo una identidad desconocida. Sabía que, desde la cúpula, era fácil que los empleados ocultaran sus verdaderas intenciones y que las relaciones de poder no siempre mostraban la realidad del día a día. Al convertirse en una empleada más, podría ver la empresa desde una perspectiva completamente diferente, sin los filtros que inevitablemente vienen con el poder. La idea de trabajar incógnita le pareció la más adecuada para descubrir los verdaderos desafíos que enfrentaba la empresa. Sin el peso de ser la heredera visible, podría moverse con libertad, escuchar conversaciones que de otra manera se evitarían en su presencia y observar el comportamiento genuino de los empleados. Así, Elena comenzó a planear su nuevo rol dentro de la empresa, pensando en cada detalle para no levantar sospechas. Eligió un puesto modesto que le permitiría acceder a diferentes áreas de la empresa sin llamar la atención. La decisión de trabajar en el departamento de archivo le parecía perfecta, un lugar que, aunque subestimado, guardaba toda la información necesaria para entender la historia reciente de la empresa y los movimientos de cada empleado. Desde allí, podría recopilar datos valiosos y hacer conexiones importantes. Elena no compartió su plan con nadie. Sabía que cualquier filtración podría arruinar su estrategia y que debía mantener la máxima discreción. Solo con el tiempo revelaría su verdadera identidad, cuando estuviera segura de haber descubierto todo lo que necesitaba saber. Así, se preparó para empezar su nueva vida como una empleada más, lista para enfrentarse a las intrigas y secretos que su abuelo había insinuado en el testamento. Con esta decisión tomada, Elena estaba lista para sumergirse en la vida cotidiana de la empresa, con la esperanza de encontrar no solo las amenazas, sino también los aliados que la ayudarían a proteger y fortalecer el legado de su familia. Elena sabía que llevar a cabo su plan de infiltrarse en la empresa requeriría la ayuda de alguien en quien pudiera confiar completamente. No podía hacerlo sola, y tras analizar a los empleados, decidió que Sofía, una antigua colaboradora de su abuelo, era la persona indicada. Sofía había trabajado en la empresa durante años y conocía a fondo tanto a los empleados como a las dinámicas internas. Un día, Elena se acercó a Sofía de manera discreta. Eligió un momento en que ambas estuvieran solas en la pequeña sala de archivos, lejos de miradas curiosas. Elena comenzó la conversación hablando sobre el legado de su abuelo, sobre cómo él siempre había valorado la lealtad y el compromiso de Sofía con la empresa. Luego, con un tono más serio, le confesó su verdadero plan. Sofía, al principio, quedó sorprendida por la revelación. No esperaba que Elena tomara un camino tan inusual para entender la empresa, pero al mismo tiempo admiró su determinación y el deseo de hacer las cosas bien. Tras un breve momento de reflexión, Sofía aceptó ayudarla, reconociendo la importancia de la misión que Elena había emprendido. Juntas, comenzaron a planear cada detalle. Sofía ayudaría a Elena a integrarse en su nuevo rol sin levantar sospechas, y también le proporcionaría información clave sobre los empleados y las posibles amenazas que podrían estar acechando. Además, Sofía se comprometió a mantener en secreto la verdadera identidad de Elena, protegiéndola de cualquier riesgo que pudiera surgir. Elena sabía que contar con Sofía era un gran alivio. Tener a alguien de confianza que la guiara y apoyara en su plan le daba la seguridad de que podría llevar a cabo su misión con éxito. Sofía, por su parte, se sentía honrada de ser parte de este esfuerzo por proteger el legado de don Jorge y estaba decidida a hacer todo lo posible para que Elena cumpliera con las expectativas de su abuelo.
El primer paso era simple pero crucial. Sofía ayudaría a Elena a asumir su nuevo rol en el departamento de archivos, asegurándose de que todos en la empresa la vieran como una empleada más. Con Sofía vigilando sus espaldas, Elena comenzó a sentirse más preparada para enfrentar los desafíos que se avecinaban. La alianza entre Elena y Sofía se convirtió en una pieza clave en el plan de infiltración. Mientras Elena se preparaba para su primera semana en la empresa bajo su nueva identidad, sabía que el éxito de su misión dependería en gran medida de la lealtad y la discreción de Sofía. Juntas, estaban listas para descubrir los secretos que podrían estar amenazando la estabilidad de la empresa. Con la ayuda de Sofía, Elena se preparó meticulosamente para su nueva identidad como una empleada más en la empresa. Sabía que el éxito de su misión dependía de cómo se presentara y de lo bien que pudiera integrarse sin levantar sospechas. Pasar desapercibida era clave, por lo que cada detalle debía ser perfecto. Elena eligió ropa sencilla y funcional, típica de los empleados del departamento de archivos. Cambió su estilo habitual, optando por algo más modesto y discreto. Incluso, adoptó un tono de voz más bajo y un lenguaje corporal más humilde para encajar mejor en su nuevo rol. Sofía, observando estos cambios, la ayudó a perfeccionar su presentación, dándole consejos sobre cómo mezclarse con los demás empleados sin atraer demasiada atención. Elena también pasó tiempo familiarizándose con las tareas del puesto. Aprendió a manejar los sistemas de archivo, a organizar documentos y a cumplir con las tareas rutinarias que el trabajo requería. Aunque estas tareas parecían simples, para Elena eran una oportunidad de observar y escuchar, de entender mejor cómo funcionaba la empresa desde su núcleo. El primer día de Elena en su nuevo rol fue un ejercicio de paciencia y adaptación. Entró en la empresa como una cara nueva y desconocida, y rápidamente asumió sus responsabilidades sin cuestionar órdenes ni destacar de ninguna manera. Sofía se encargó de presentarla como una nueva contratación temporal, lo que ayudó a reducir cualquier curiosidad que los demás pudieran tener. Elena se movía por la oficina con cautela, observando a sus compañeros y registrando mentalmente todo lo que veía y escuchaba. Cada interacción era una pieza más del rompecabezas que intentaba armar sobre la verdadera situación de la empresa. A medida que se familiarizaba con su entorno, comenzó a identificar patrones de comportamiento, tanto en los empleados como en la forma en que se llevaban a cabo las operaciones diarias. La decisión de Elena de disfrazarse y sumergirse en la rutina diaria de la empresa estaba dando sus frutos. Su habilidad para mantenerse en segundo plano le permitió captar detalles que, desde una posición de poder, habrían permanecido ocultos. Con cada día que pasaba, Elena se sentía más cómoda en su nuevo rol, sabiendo que cada paso la acercaba a descubrir las verdades que necesitaba para cumplir con la misión que su abuelo le había encomendado. El primer día de trabajo real de Elena en la empresa fue un cambio total de perspectiva. Acostumbrada a estar en posiciones de toma de decisiones, ahora se encontraba realizando tareas rutinarias y observando el funcionamiento de la empresa desde un ángulo completamente diferente. Desde el momento en que entró en la oficina, se dio cuenta de que este nuevo rol le proporcionaría información valiosa que nunca habría podido obtener desde la cima. Elena se dedicó a su trabajo con la diligencia de cualquier nueva empleada. Archivaba documentos, organizaba registros y cumplía con todas las tareas que se le asignaban sin hacer preguntas. Pero, mientras realizaba estos deberes, su mente estaba en constante alerta, analizando cada conversación que escuchaba, cada interacción que presenciaba. Sabía que las respuestas que buscaba no estarían en los papeles que ordenaba, sino en las actitudes y palabras de las personas que la rodeaban. Desde su puesto en el departamento de archivos, Elena tenía acceso a una gran cantidad de información interna. No solo documentos antiguos y registros financieros, sino también correos electrónicos y memorandos recientes que le daban una visión más clara de cómo se tomaban las decisiones en la empresa. Elena notó rápidamente que había discrepancias entre lo que se decía públicamente
y lo que realmente ocurría tras bambalinas. Las primeras semanas fueron de observación silenciosa. Elena se mantuvo al margen de las conversaciones más comprometedoras, escuchando atentamente y tomando nota mental de todo lo que le parecía fuera de lugar. Comenzó a identificar a aquellos empleados que parecían tener una influencia desproporcionada en las decisiones y a aquellos que parecían mantener un perfil bajo, pero que sabían más de lo que dejaban entrever. A medida que los días avanzaban, Elena empezó a notar que algunos empleados se comportaban de manera diferente cuando pensaban que nadie importante los estaba observando. Estos momentos le dieron una perspectiva aún más profunda sobre la cultura interna de la empresa y sobre los retos que tendría que enfrentar para cumplir con la misión que su abuelo le había encomendado. Elena también se dio cuenta de que, al ser vista como una empleada más, tenía la libertad de moverse por la empresa sin levantar sospechas. Esto le permitió explorar diferentes áreas y departamentos, lo que le dio una visión más completa del estado actual de la compañía. Cada nueva pieza de información que obtenía la acercaba un paso más a entender qué era lo que realmente estaba en juego. Con cada día que pasaba, Elena se sentía más integrada en su nuevo rol. Sabía que aún tenía mucho por descubrir, pero también que estaba en el camino correcto. Mientras continuaba con su trabajo, su determinación para proteger el legado de su abuelo y asegurar el futuro de la empresa se hacía más fuerte. El verdadero desafío estaba por venir, y Elena estaba decidida a enfrentarlo con toda la información que pudiera reunir. A medida que pasaban los días, Elena se sumergió en la rutina diaria de la empresa, observando con atención cómo interactuaban los empleados entre sí. Su nuevo rol en el departamento de archivos le permitía moverse con cierta libertad, lo que le daba acceso a conversaciones e interacciones que, de otra manera, habrían pasado desapercibidas. Elena sabía que la verdadera esencia de una empresa no estaba en los informes, sino en las relaciones humanas que la sostenían. Una de las primeras cosas que notó fue cómo ciertos empleados se mostraban excesivamente complacientes con sus superiores, mientras que otros parecían navegar con cautela, cuidando cada palabra que decían. Este comportamiento le hizo pensar en las posibles dinámicas de poder que existían bajo la superficie. Había un claro desequilibrio en la manera en que se trataban unos a otros, y Elena comenzó a mapear mentalmente estas relaciones. En una ocasión, mientras organizaba documentos en una sala de reuniones vacía, Elena escuchó una conversación entre dos empleados que discutían sobre un proyecto reciente. La conversación, que al principio parecía inofensiva, reveló tensiones subyacentes y un descontento que no se expresaba abiertamente en las reuniones formales. Elena se dio cuenta de que algunos empleados sentían que sus ideas eran ignoradas o, peor aún, apropiadas por otros para ganar méritos ante los superiores. También observó que había pequeños grupos dentro de la empresa que operaban casi como clanes, donde la lealtad a ciertos líderes era más importante que el bien de la empresa. Estos grupos parecían estar más interesados en mantener el status quo que en contribuir al crecimiento y la innovación. Esta resistencia al cambio era un obstáculo que Elena sabía que tendría que enfrentar si quería cumplir con las expectativas de su abuelo. A medida que Elena profundizaba en su observación, notó que algunos empleados más antiguos eran vistos como figuras de autoridad informal, aunque no ocupaban cargos directivos. Estos individuos tenían una influencia significativa en la cultura de la empresa y en cómo se tomaban las decisiones a nivel operativo. Era evidente que cualquier cambio real en la empresa requeriría ganarse la confianza de estos empleados clave. Elena continuó observando con cuidado, tomando nota de cada detalle. La forma en que los empleados se comunicaban, las alianzas que formaban y los conflictos que intentaban ocultar le daban una visión más clara de los desafíos que enfrentaría. Sabía que para llevar a cabo los cambios necesarios, tendría que navegar cuidadosamente estas dinámicas, asegurándose de no alienar a aquellos que podrían ser sus aliados más valiosos. Con cada día que pasaba,
Elena acumulaba más información sobre la verdadera naturaleza de la empresa. Sabía que estaba descubriendo solo la punta del iceberg, pero también entendía que estas observaciones serían cruciales para tomar decisiones informadas cuando finalmente llegara el momento de revelar su verdadera identidad. Mientras tanto, continuaría su misión en silencio, preparando el terreno para el futuro. Mientras Elena seguía inmersa en su rol encubierto dentro de la empresa, tuvo un encuentro inesperado que puso a prueba su determinación. Su hermana menor, Isabel, entró en la oficina. Isabel, quien siempre había mostrado poco interés por los negocios familiares, había comenzado a trabajar en la empresa hacía poco tiempo, y Elena no había anticipado su presencia. Elena sintió una punzada de preocupación al verla. Isabel, con su carácter alegre y despreocupado, caminaba por los pasillos conversando animadamente con otros empleados. Aunque parecía que Isabel se llevaba bien con sus colegas, Elena no podía evitar preocuparse por cómo su hermana, con su falta de experiencia, manejaría las complejidades y posibles intrigas dentro de la empresa. Elena, escondida detrás de una pila de archivos, observó a su hermana interactuar con los empleados. Isabel parecía disfrutar de su nuevo entorno, sin ser consciente de los juegos de poder y las manipulaciones que Elena había comenzado a descubrir. La protección de Isabel se convirtió en una prioridad aún mayor para Elena, quien decidió que debía vigilarla de cerca sin levantar sospechas. Aunque deseaba acercarse a Isabel y advertirle sobre los peligros potenciales, Elena sabía que no podía romper su cubierta. Revelar su verdadera identidad en ese momento pondría en riesgo todo su plan y podría atraer la atención no deseada hacia su hermana. Así que, en lugar de confrontarla, Elena optó por mantener su distancia, observando desde las sombras y haciendo todo lo posible para proteger a Isabel sin que ésta se diera cuenta. Durante los días siguientes, Elena notó que Isabel empezaba a acercarse a algunos de los empleados que Elena había identificado como figuras clave dentro de las dinámicas de poder de la empresa. Esta proximidad aumentó la preocupación de Elena, ya que temía que su hermana pudiera ser manipulada o utilizada en juegos de poder que ella aún no entendía por completo. Elena sabía que, aunque no podía intervenir directamente, necesitaba encontrar una manera de guiar a Isabel y protegerla sin revelar su identidad. Este desafío se sumaba a la ya compleja misión que tenía entre manos y la obligaba a pensar en nuevas estrategias para mantener a salvo tanto a su hermana como al legado de su familia. Con Isabel ahora en el centro de su atención, Elena redobló sus esfuerzos para descubrir cualquier amenaza que pudiera estar acechando dentro de la empresa. Sabía que su misión no solo implicaba proteger la empresa, sino también a su familia, y estaba decidida a no dejar que nada ni nadie dañara a Isabel. Elena, en su rol encubierto, había aprendido a moverse con discreción por la empresa, aprovechando cada oportunidad para escuchar y observar sin ser vista. Un día, mientras organizaba archivos en una pequeña sala de reuniones que rara vez se usaba, escuchó una conversación que llamó su atención. Antonio, uno de los gerentes de alto rango, estaba discutiendo algo que hizo que Elena se detuviera en seco. Antonio, conocido por su habilidad para manejar situaciones difíciles, estaba hablando con un tono serio y cauteloso. La conversación giraba en torno a un plan que implicaba hacer cambios significativos en la estructura interna de la empresa, algo que claramente no había sido discutido públicamente. Lo que más preocupó a Elena fue el enfoque que Antonio estaba sugiriendo: aprovechar las vulnerabilidades percibidas de ciertos empleados para avanzar en su propia agenda. Elena, escondida detrás de una estantería, escuchó cómo Antonio y su compañero hablaban de manera explícita sobre mover ciertas piezas clave dentro de la empresa para fortalecer su control y debilitar a otros departamentos. La conversación estaba llena de insinuaciones sobre alianzas estratégicas y la posible manipulación de recursos para lograr sus objetivos. Lo que Antonio no sabía era que Elena estaba tomando nota mental de cada detalle.
Las palabras que usaba y las estrategias que proponía mostraban una ambición desmedida, dispuesta a sacrificar la estabilidad de la empresa por el beneficio personal. Esto encendió una alarma en Elena, quien comenzó a entender que Antonio podría ser una amenaza significativa para la integridad de la empresa y para la misión que su abuelo le había encomendado. Elena se dio cuenta de que Antonio, con su posición y conexiones, tenía el poder de influir en la dirección que tomaría la empresa en los próximos meses. Su plan no solo era peligroso por lo que implicaba, sino también por la forma en que podría desestabilizar las relaciones internas y sembrar discordia entre los empleados. Después de que Antonio y su compañero salieron de la sala, Elena se quedó reflexionando sobre lo que había escuchado. Sabía que tenía que actuar con rapidez, pero también con mucha cautela. No podía confrontar a Antonio directamente sin exponer su verdadera identidad, pero tampoco podía ignorar lo que había descubierto. Este nuevo conocimiento la obligó a reconsiderar su estrategia, sabiendo que ahora tenía que enfrentar un desafío mucho más complejo de lo que había anticipado. Con esta nueva información en mente, Elena decidió que debía encontrar una manera de contrarrestar los planes de Antonio sin levantar sospechas. La misión de proteger la empresa se volvía cada vez más intrincada, y Elena estaba decidida a no permitir que los planes de Antonio se llevaran a cabo sin resistencia. Tras escuchar la inquietante conversación de Antonio, Elena comenzó a observarlo con mayor atención. Desde ese momento, cada interacción, cada decisión que Antonio tomaba dentro de la empresa le parecía cargada de intenciones ocultas. Mientras continuaba desempeñando su rol encubierto, Elena se percató de que Antonio no solo planeaba cambios estratégicos, sino que también estaba manipulando a varios empleados clave para que apoyaran su agenda personal. Elena notó que Antonio utilizaba tácticas sutiles pero efectivas para influir en las opiniones de sus colegas. A menudo, durante las reuniones, dejaba caer comentarios que sembraban dudas o incertidumbre en otros gerentes. Sus palabras, aparentemente inofensivas, en realidad eran calculadas para manipular las decisiones en favor de sus propios intereses. Con el tiempo, Elena vio cómo estas pequeñas manipulaciones iban creando un ambiente de desconfianza y competencia interna. Una de las tácticas que más alarmó a Elena fue cómo Antonio identificaba a los empleados que se sentían inseguros en sus posiciones y los utilizaba para sus propósitos. Les ofrecía promesas de ascensos o mejores condiciones, pero solo si se alineaban con sus planes. Estos empleados, creyendo que Antonio estaba velando por su bienestar, comenzaban a apoyar sus ideas sin cuestionar las implicaciones a largo plazo para la empresa. Elena también descubrió que Antonio había estado alterando discretamente ciertos reportes y estadísticas para presentar una imagen más favorable de sus proyectos, mientras minimizaba los riesgos y exageraba los beneficios. Estos documentos manipulados eran luego presentados al Consejo de Administración, quienes, confiando en la experiencia de Antonio, aprobaban sus propuestas sin una verdadera comprensión de lo que implicaban. Cuanto más investigaba Elena, más claro le quedaba que Antonio era un maestro de la manipulación, capaz de manejar a las personas y la información a su favor con una habilidad que bordeaba lo peligroso. Su influencia no solo amenazaba la estabilidad de la empresa, sino que también podía comprometer el legado de su abuelo, algo que Elena no estaba dispuesta a permitir. Con estas revelaciones, Elena supo que había llegado el momento de actuar. No podía permitir que Antonio continuara manipulando la empresa para su propio beneficio. Sin embargo, sabía que enfrentarlo directamente aún no era una opción segura. Necesitaba más pruebas y, sobre todo, necesitaba una estrategia para exponer sus acciones de manera que no solo se detuvieran sus planes, sino que también quedara claro ante todos en la empresa quién era realmente Antonio. La misión de Elena estaba a punto de intensificarse, y ella estaba más decidida que nunca a proteger la empresa y el legado de su familia de cualquier forma de manipulación o corrupción. Elena había estado observando de cerca las interacciones de Antonio desde que descubrió su tendencia a la manipulación. Sin embargo,
Lo que nunca se imaginó fue que Antonio pondría sus ojos en Isabel, su hermana, como parte de su estrategia. Al notar el creciente interés de Antonio en Isabel, Elena sintió un nudo de preocupación en su estómago. Era evidente que este interés no era genuino, sino una táctica cuidadosamente calculada para avanzar en sus propios planes. Antonio comenzó a acercarse a Isabel de manera sutil, iniciando conversaciones aparentemente casuales y mostrando un interés repentino en sus ideas y opiniones. Isabel, siempre dispuesta a entablar nuevas amistades y emocionada por la atención de alguien de la posición de Antonio, no veía nada sospechoso en su comportamiento. Al contrario, interpretaba su interés como una oportunidad para aprender y crecer dentro de la empresa. Elena, por otro lado, veía con claridad lo que estaba ocurriendo. Antonio estaba utilizando el entusiasmo y la inexperiencia de Isabel para manipularla. Sabía que, si lograba ganarse la confianza de Isabel, podría utilizarla para influir en las decisiones que ella tomara o incluso para obtener información privilegiada sobre los movimientos dentro de la empresa. Cada vez que veía a Antonio hablar con Isabel, la preocupación de Elena aumentaba. Antonio empezó a alentar a Isabel a tomar parte en proyectos clave, ofreciéndole orientación y apoyo. Le hacía creer que tenía un interés especial en su desarrollo profesional, pero Elena sabía que esto no era más que un pretexto para manipularla. Antonio le sugería sutilmente que tomara ciertas decisiones que, aunque parecían inofensivas, en realidad favorecían sus propios planes. Isabel, sin darse cuenta de las intenciones de Antonio, seguía sus consejos confiada en que estaba recibiendo una mentoría genuina. Elena estaba en una encrucijada. Sabía que debía proteger a su hermana, pero también entendía que revelar la verdadera naturaleza de Antonio en ese momento podría poner en peligro su misión y la de su abuelo. Sin embargo, no podía quedarse de brazos cruzados mientras Antonio manipulaba a Isabel para sus propios fines. Determinada a proteger a su hermana sin comprometer su cubierta, Elena decidió que debía intervenir de una manera más sutil. Comenzó a encontrar formas de disuadir a Isabel de seguir los consejos de Antonio, sugiriendo que tomara sus propias decisiones y recordándole la importancia de ser cautelosa con aquellos que ofrecían ayuda sin pedir nada a cambio. Con el tiempo, Isabel empezó a notar pequeñas inconsistencias en el comportamiento de Antonio, y aunque aún no comprendía completamente lo que estaba ocurriendo, empezó a dudar de sus intenciones. Elena sabía que el momento de actuar estaba cerca, pero también que debía ser extremadamente cuidadosa para no alertar a Antonio antes de estar completamente preparada. Elena sabía que la manipulación de Antonio debía ser detenida, pero para hacerlo de manera efectiva, necesitaba pruebas contundentes. No bastaba con sospechas o intuiciones, necesitaba evidencia sólida que demostrara las verdaderas intenciones de Antonio y la forma en que estaba utilizando su posición para manipular a otros en la empresa, incluida Isabel. Elena comenzó su búsqueda de pruebas con la misma discreción con la que había asumido su identidad encubierta. Aprovechó su acceso al departamento de archivos para revisar documentos financieros, correos electrónicos y reportes que pudieran contener alguna pista de las acciones de Antonio. Lo que encontró fue aún más perturbador de lo que había imaginado. Los documentos revelaban discrepancias y manipulaciones en los informes que Antonio presentaba al Consejo, mostrando cómo distorsionaba la información para hacer que sus proyectos parecieran más exitosos de lo que realmente eran. Además de los documentos, Elena decidió empezar a registrar discretamente las conversaciones que Antonio mantenía con otros empleados, especialmente aquellas en las que involucraba a Isabel. Con un pequeño dispositivo de grabación que logró esconder entre sus pertenencias, pudo capturar diálogos en los que Antonio revelaba sus verdaderas intenciones y estrategias, usando a Isabel y otros como peones en su juego de poder. Cada día, Elena se volvía más experta en recolectar estas pruebas sin levantar sospechas. Guardaba cuidadosamente todos los documentos y grabaciones, organizándolos de tal manera que,
Cuando llegara el momento de exponer a Antonio, no quedara ninguna duda sobre su culpabilidad. Sabía que necesitaba preparar un caso irrefutable, algo que no solo expusiera las manipulaciones, sino que también protegiera a Isabel y asegurara el futuro de la empresa. En su investigación, Elena también encontró pruebas de que Antonio había estado desviando recursos de algunos proyectos para financiar sus propios intereses. Este descubrimiento fue crucial, ya que demostraba que no solo estaba manipulando a las personas, sino que también estaba comprometiendo financieramente a la empresa para su beneficio personal. Elena entendió que estas pruebas eran la clave para desenmascararlo de una vez por todas. A medida que recopilaba más evidencia, Elena también comenzó a planear cómo y cuándo presentarla. Sabía que debía ser estratégica. Un movimiento en falso podría darle a Antonio tiempo para destruir las pruebas o manipular la situación a su favor. Por eso, decidió que el momento adecuado sería en una reunión clave del consejo, donde Antonio no podría escapar de las acusaciones y donde la verdad podría salir a la luz de manera definitiva. Elena continuó con su misión, sabiendo que cada día la acercaba más al momento de la verdad. Con las pruebas en mano, solo quedaba esperar el momento oportuno para actuar y asegurar que la justicia prevaleciera. A medida que Elena seguía recopilando pruebas contra Antonio, este comenzó a notar ciertos cambios a su alrededor que lo hicieron sospechar. Aunque Elena había sido extremadamente cautelosa, Antonio, siempre atento a las señales, empezó a sentir que alguien estaba husmeando en sus asuntos. Poco a poco, su intuición lo llevó a sospechar de la nueva empleada en el departamento de archivos, esa que parecía siempre estar en el lugar y momento equivocados. Antonio decidió que era hora de actuar antes de que sus sospechas se confirmaran. Un día, mientras Elena realizaba sus tareas rutinarias, Antonio apareció inesperadamente en la sala de archivos. Su presencia, aunque no agresiva, estaba cargada de una energía intimidante. Con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos, Antonio comenzó a hacerle preguntas aparentemente casuales a Elena sobre su trabajo y cómo se estaba adaptando a la empresa. Elena, sintiendo la tensión en el aire, respondió con la misma naturalidad que había cultivado durante su tiempo encubierto. Sin embargo, la mirada penetrante de Antonio la hacía sentir que él estaba buscando algo más, algo que no había sido revelado todavía. La presión del momento le hizo darse cuenta de que Antonio estaba empezando a sospechar de ella, y que este no era un encuentro casual, sino un intento deliberado de desentrañar lo que realmente estaba sucediendo. Antonio, sin dejar de sonreír, cambió el tono de la conversación y empezó a mencionar de manera sutil los desafíos que la empresa estaba enfrentando y cómo los empleados nuevos a veces podían encontrarse en situaciones difíciles sin darse cuenta. Era una amenaza velada, una advertencia de que cualquier movimiento en falso podría tener consecuencias graves. Elena entendió el mensaje, pero mantuvo su postura firme, fingiendo ignorancia sobre lo que Antonio estaba insinuando. Elena se dio cuenta de que Antonio estaba tratando de sonsacar información, de hacerla confesar algo que él sospechaba pero no podía probar. Ella, sin embargo, no dejó que el miedo la dominara. Sabía que este era un momento crítico y que cualquier vacilación podría poner en riesgo todo lo que había logrado hasta ahora. Así que se mantuvo en su papel, respondiendo con cortesía y asegurando que solo estaba enfocada en hacer su trabajo lo mejor posible. Antonio, frustrado por no poder sacar nada de Elena, decidió retirarse, pero no sin antes lanzar una última advertencia disfrazada de consejo. En esta empresa, la discreción es clave. A veces, es mejor no saber demasiado sobre lo que sucede en las sombras. Con esas palabras, se dio la vuelta y salió de la sala, dejando a Elena con la certeza de que la confrontación directa estaba más cerca de lo que ella hubiera querido. Elena, a solas nuevamente, respiró hondo y evaluó lo ocurrido. Sabía que Antonio estaba cada vez más cerca de descubrirla y que el tiempo se estaba agotando.
Necesitaba acelerar sus planes y preparar su próxima jugada antes de que Antonio pudiera tomar medidas para protegerse o, peor aún, atacarla directamente. La misión había llegado a un punto crítico y Elena estaba lista para enfrentarlo. Después del tenso encuentro entre Antonio y Elena, las cosas comenzaron a moverse rápidamente dentro de la empresa. Isabel, quien hasta entonces había confiado ciegamente en Antonio, empezó a notar pequeños detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Las conversaciones que solían parecerle amables y alentadoras, ahora tenían un matiz diferente, uno que no podía ignorar. Isabel recordaba las advertencias sutiles de su hermana Elena, quien le había sugerido que fuera cuidadosa en quién confiaba. Al principio, Isabel había pensado que su hermana solo estaba siendo protectora, pero ahora esas palabras resonaban con más fuerza. Decidió prestar más atención a las acciones de Antonio y, al hacerlo, comenzó a ver un patrón que le resultaba inquietante. Un día, mientras revisaba algunos correos electrónicos en su oficina, Isabel encontró un mensaje de Antonio dirigido a otro gerente. En el correo, Antonio hablaba de Isabel de una manera que la hizo sentir utilizada. En lugar de referirse a ella como una colega valiosa, la describía como una herramienta útil para conseguir sus objetivos dentro de la empresa. La frialdad y la falta de respeto en las palabras de Antonio la sorprendieron profundamente. Isabel, conmocionada, decidió investigar más a fondo. Revisó otros correos y documentos en los que Antonio había estado involucrado y descubrió que gran parte de lo que le había dicho sobre sus planes y proyectos no era del todo cierto. Antonio había distorsionado la verdad para manipularla, utilizándola como un peón en su juego de poder. Esta revelación fue un golpe devastador para Isabel, quien siempre había querido creer que Antonio veía en ella un verdadero potencial. Con cada nueva pieza de información que Isabel descubría, su decepción crecía. Lo que más la dolía no era solo la manipulación, sino el hecho de que había sido tan fácil para Antonio jugar con su confianza. Isabel se sentía traicionada y, al mismo tiempo, enfadada consigo misma por no haber visto las señales antes. Elena, al notar el cambio en la actitud de Isabel, se dio cuenta de que su hermana estaba empezando a comprender la verdad sobre Antonio. En lugar de intervenir de inmediato, Elena decidió darle espacio a Isabel para que procesara lo que había descubierto. Sabía que su hermana necesitaría tiempo para aceptar que alguien en quien confiaba plenamente la había engañado. Isabel, por su parte, decidió enfrentar a Antonio. En una conversación privada, le exigió explicaciones sobre las cosas que había descubierto. Antonio, tomado por sorpresa, intentó manipular la situación, negando todo y tratando de desacreditar las pruebas que Isabel había encontrado. Sin embargo, Isabel ya no estaba dispuesta a creer en sus mentiras. La decepción había abierto sus ojos y ahora veía a Antonio tal como era, un manipulador dispuesto a hacer cualquier cosa para alcanzar sus metas. Con la relación rota y la confianza destruida, Isabel se distanció de Antonio, determinada a no dejar que su manipulación continuara afectándola. Ahora que la verdad estaba clara, Isabel estaba más cerca de su hermana Elena y lista para unirse a ella en la lucha por proteger la empresa de cualquier daño que Antonio pudiera causar. Después de la confrontación con Isabel, Antonio supo que su control sobre ella estaba en peligro. Sabía que Isabel ya no confiaba en él, y esto representaba una amenaza para sus planes. Sin embargo, Antonio no era alguien que se rindiera fácilmente. Determinado a recuperar el terreno perdido, comenzó a trazar un nuevo plan, uno que le permitiera manipular no solo a Isabel, sino también a otras personas clave dentro de la empresa para mantener su posición de poder. Antonio empezó a mover sus piezas con cuidado. Sabía que la clave para manipular a Isabel nuevamente sería jugar con sus emociones, haciéndole creer que todo había sido un malentendido o que las circunstancias la habían llevado a interpretaciones erróneas. Empezó a filtrar información a través de terceros, insinuando que había sido víctima de una campaña de desprestigio orquestada por sus enemigos dentro de la empresa.
Esta táctica estaba diseñada para sembrar la duda en Isabel, haciéndola cuestionar si realmente había entendido correctamente la situación. Paralelamente, Antonio intensificó sus esfuerzos para ganar el apoyo de otros empleados influyentes. Utilizando su carisma y habilidades de persuasión, comenzó a ofrecer favores y promesas a aquellos que podrían ser útiles para sus planes. Algunos empleados, ansiosos por avanzar en sus carreras, cayeron en la trampa y se alinearon con Antonio, creyendo que estaban asegurando su futuro dentro de la empresa. Antonio también decidió llevar su manipulación a otro nivel, alterando documentos y estadísticas para pintar una imagen falsa de su éxito. Presentaba informes inflados y resultados exagerados al Consejo de Administración, haciendo parecer que sus proyectos estaban superando todas las expectativas. Al hacerlo, intentaba consolidar su posición y minimizar cualquier crítica o sospecha que pudiera surgir en su contra. A medida que avanzaba con su plan, Antonio seguía tratando de mantener a Isabel bajo su influencia. Le enviaba mensajes amistosos, recordándole los buenos momentos y sugiriendo que, a pesar de todo, seguían siendo un buen equipo. Intentaba convencerla de que juntos podían superar cualquier malentendido y continuar trabajando por el bien de la empresa. Sin embargo, Antonio también estaba preparado para el peor escenario. En caso de que Isabel no volviera a su lado, planeaba desacreditarla ante los demás, insinuando que sus decisiones y juicios estaban influenciados por emociones descontroladas. Antonio sabía que atacar la credibilidad de Isabel podría ser su última carta, pero estaba dispuesto a jugarla si era necesario para proteger sus propios intereses. Mientras Antonio seguía adelante con su manipulación, Isabel y Elena, cada vez más conscientes de sus tácticas, comenzaron a prepararse para el inevitable enfrentamiento. Sabían que Antonio no se detendría hasta recuperar su poder o destruir todo lo que se interpusiera en su camino, pero también sabían que, si jugaban bien sus cartas, podrían desmantelar sus planes y exponerlo de una vez por todas. Con la manipulación de Antonio alcanzando nuevos niveles, Elena sabía que necesitaba reunir más pruebas contundentes para desmantelar sus planes de una vez por todas. Aunque ya tenía un buen número de evidencias, intuía que había más por descubrir, algo que pudiera no solo detener a Antonio, sino también exponer la verdadera magnitud de sus actos ante toda la empresa. Elena, con su rol encubierto, comenzó a explorar áreas de la empresa que antes no había considerado. Sabía que Antonio era meticuloso, pero también sabía que en su afán por controlar todo, podía haber dejado pistas inadvertidas. Una tarde, mientras revisaba archivos en un despacho que raramente se usaba, Elena encontró una carpeta olvidada en el fondo de un archivador. Su contenido la dejó helada. Dentro de la carpeta había una serie de documentos que detallaban acuerdos financieros y contratos que Antonio había firmado en nombre de la empresa, pero que no habían pasado por los canales oficiales de aprobación. Estos documentos mostraban transacciones sospechosas y desviaciones de fondos hacia cuentas que no estaban registradas en los balances oficiales. Lo que más alarmó a Elena fue que estos movimientos parecían estar destinados a fortalecer la posición de Antonio, asegurándole recursos que podría utilizar para influir en decisiones clave dentro de la empresa. Además de los documentos financieros, Elena encontró correspondencia entre Antonio y algunos colaboradores externos. En estos correos electrónicos, Antonio discutía planes para manipular las proyecciones de la empresa, inflando los resultados para presentar una imagen más optimista de lo que realmente estaba ocurriendo. Estos correos también revelaban que Antonio había estado en contacto con competidores de la empresa, lo que sugería que estaba dispuesto a traicionar los intereses corporativos si eso le garantizaba algún beneficio personal. Elena, consciente de la gravedad de lo que había encontrado, comenzó a organizar todas las pruebas en un dossier detallado. Sabía que no podía actuar precipitadamente. Cada pieza de evidencia debía ser irrefutable para que, cuando llegara el momento de confrontar a Antonio, no hubiera escapatoria posible para él.
También sabía que debía proteger estas pruebas con sumo cuidado, pues cualquier filtración podría alertar a Antonio y hacer que destruyera cualquier otra evidencia antes de que pudiera ser utilizada en su contra. Elena decidió que la mejor manera de proceder era compartir lo que había encontrado con Isabel. Su hermana, aunque dolida por las manipulaciones de Antonio, ahora estaba más determinada que nunca a corregir el rumbo y proteger la empresa que su abuelo había construido. Juntas, comenzaron a trazar un plan para presentar estas pruebas al Consejo de Administración en el momento adecuado, sabiendo que esto sería un golpe devastador para Antonio. Cada día que pasaba, Elena descubría más sobre las tácticas de Antonio y cómo había logrado manipular a tantos a su alrededor. La profundidad de su traición era mayor de lo que había imaginado, y el impacto de sus acciones podría haber sido catastrófico si no hubiera sido descubierto. Con las pruebas reunidas, Elena sentía que la verdad estaba finalmente a punto de salir a la luz. La misión de Elena estaba llegando a su punto culminante. Sabía que la confrontación con Antonio sería inevitable, pero ahora estaba lista. Con las evidencias en mano y el apoyo de Isabel, estaba preparada para enfrentarse a él y asegurarse de que nunca más pudiera poner en riesgo el legado de su familia. Elena e Isabel sabían que el momento decisivo había llegado. Con las pruebas reunidas y la verdad finalmente clara, era hora de exponer a Antonio y detener sus manipulaciones antes de que pudiera causar más daño a la empresa. Decidieron que la mejor manera de hacerlo era presentar las evidencias directamente ante el Consejo de Administración, donde Antonio no tendría la posibilidad de escapar de las consecuencias de sus actos. El día de la reunión, el ambiente en la sala de conferencias era tenso. Antonio, confiado como siempre, entró con una sonrisa segura, sin saber lo que estaba a punto de ocurrir. Elena e Isabel llegaron juntas, manteniendo la compostura mientras se preparaban para dar el golpe final. El consejo comenzó la reunión con el orden del día habitual, pero cuando llegó el turno de Elena, ella se levantó y pidió la palabra. Con voz firme, Elena comenzó a relatar los hallazgos que había hecho durante su tiempo encubierta en la empresa. Explicó cómo, bajo la fachada de una simple empleada, había descubierto manipulaciones financieras, desviaciones de fondos y correspondencias secretas que demostraban las verdaderas intenciones de Antonio. A medida que hablaba, Isabel proyectaba en la pantalla documentos y correos electrónicos que respaldaban cada una de sus afirmaciones. Los miembros del consejo, sorprendidos al principio, comenzaron a intercambiar miradas de preocupación y desconfianza hacia Antonio. Él, al darse cuenta de la magnitud de las acusaciones, intentó interrumpir, negando todo con vehemencia y acusando a Elena de fabricar pruebas para desacreditarlo. Sin embargo, la solidez de las evidencias era tal que sus palabras sonaban vacías y desesperadas. Isabel, tomando la palabra, habló desde su propia experiencia, relatando cómo Antonio había intentado manipularla para cumplir con sus objetivos egoístas. Su testimonio, cargado de emoción y decepción, dejó claro al consejo que Antonio no solo había traicionado a la empresa, sino también a las personas que confiaban en él. El impacto de sus palabras fue innegable, y el consejo comenzó a cuestionar seriamente la posición de Antonio dentro de la empresa. Elena concluyó la presentación entregando al presidente del consejo un dossier completo con todas las pruebas recopiladas, incluyendo documentos financieros falsificados y correspondencias comprometedoras. Cada miembro del consejo recibió una copia, y mientras revisaban la información, la expresión de confianza de Antonio se desvanecía. Sabía que estaba acorralado. Finalmente, después de revisar todas las pruebas y escuchar los testimonios de Elena e Isabel, el presidente del consejo se dirigió a Antonio con una mirada severa. Le informó que, debido a la gravedad de las acusaciones y la contundencia de las pruebas, no había otra opción que destituirlo inmediatamente de su cargo y tomar medidas legales en su contra. Antonio, que había llegado a la reunión confiado en su invulnerabilidad, salió de la sala con la cabeza gacha,
sabiendo que su tiempo en la empresa había terminado. El consejo, impresionado por la valentía y determinación de Elena e Isabel, les agradeció por haber protegido la empresa del peligroso juego de poder de Antonio. Con su salida, la empresa podía empezar a sanar y a reconstruir la confianza perdida, bajo el liderazgo renovado de Elena, que había demostrado ser digna del legado de su abuelo. Tras la contundente exposición de las pruebas contra Antonio durante la reunión del consejo, la noticia de su destitución se extendió rápidamente por toda la empresa. Los empleados, muchos de los cuales habían trabajado bajo la dirección de Antonio durante años, quedaron atónitos al enterarse de la verdad. Las reacciones fueron mixtas, desde sorpresa y desilusión hasta alivio y esperanza por el futuro de la compañía. En los días que siguieron, el ambiente en la empresa fue tenso. Algunos empleados, que habían sido cercanos a Antonio o que habían creído en su liderazgo, se sentían traicionados y avergonzados por no haber visto las señales antes. Para ellos, aceptar que alguien a quien habían respetado y seguido durante tanto tiempo había estado manipulando la empresa para su propio beneficio fue un golpe duro. Hubo quienes comenzaron a cuestionar su propio juicio y su papel dentro de la organización. Por otro lado, un grupo de empleados que habían desconfiado de Antonio desde hacía tiempo sintieron un alivio palpable. Para ellos, la caída de Antonio representaba una oportunidad para que la empresa recuperara su integridad y volviera a enfocarse en los valores que alguna vez la habían hecho exitosa. Estos empleados vieron en Elena e Isabel a líderes que, a pesar de los desafíos, estaban comprometidas a restaurar la confianza y la ética en la organización. Con la salida de Antonio, surgieron nuevas dinámicas en la empresa. Muchos empleados comenzaron a reevaluar sus relaciones y alianzas internas, tratando de distanciarse de cualquier vínculo que pudiera asociarlos con las manipulaciones de Antonio. Al mismo tiempo, surgieron nuevas oportunidades para aquellos que habían sido marginados o ignorados bajo su gestión, y que ahora veían la posibilidad de contribuir con sus ideas y talentos a una empresa que se estaba redefiniendo. Elena e Isabel, conscientes de las tensiones que se vivían en la empresa, decidieron tomar medidas para reconectar con los empleados y garantizarles que, a pesar de las turbulencias recientes, el futuro de la compañía estaba en buenas manos. Organizaron una serie de reuniones abiertas, donde los empleados podían expresar sus preocupaciones, hacer preguntas y ofrecer sugerencias sobre cómo avanzar. Estas reuniones fueron fundamentales para empezar a reconstruir la confianza y para demostrar que el liderazgo de la empresa estaba comprometido con la transparencia y la participación. A medida que estas reuniones progresaban, el ambiente en la empresa comenzó a mejorar. Los empleados, al ver que sus voces eran escuchadas y que sus opiniones importaban, empezaron a recuperar la moral. La empresa, aunque aún en proceso de recuperación, estaba comenzando a encontrar un nuevo rumbo bajo la guía de Elena e Isabel. El impacto de las revelaciones sobre Antonio y su destitución marcó un antes y un después en la empresa. Los empleados sabían que había mucho trabajo por delante, pero también comprendían que este era el comienzo de una nueva era, una en la que la integridad y la colaboración serían los pilares fundamentales. Después de ser destituido de su cargo, Antonio no estaba dispuesto a aceptar la derrota tan fácilmente. Aunque había sido expulsado del consejo y apartado de sus funciones, su mente seguía buscando formas de recuperar el control. Sabía que, para sobrevivir, necesitaba manipular la narrativa y aprovechar cualquier oportunidad para limpiar su nombre y, si era posible, retomar su posición. Antonio comenzó a contactar discretamente a algunos de sus antiguos aliados dentro de la empresa. Sabía que todavía había empleados que le debían favores o que habían sido beneficiados por sus maniobras. A través de mensajes cifrados y llamadas telefónicas, intentó sembrar dudas sobre las pruebas presentadas por Elena e Isabel, sugiriendo que todo había sido una conspiración para desacreditarlo y eliminarlo del poder. Alegó que las pruebas habían sido manipuladas o sacadas de contexto y que las hermanas estaban aprovechando la situación para consolidar su control sobre la empresa.
Antonio trató de presentarse como una víctima de un complot, argumentando que sus acciones, aunque quizás controvertidas, siempre habían estado motivadas por un deseo de proteger y fortalecer la compañía. Sin embargo, esta narrativa encontraba poca acogida entre quienes conocían la verdad. No contento con intentar manipular a sus antiguos aliados, Antonio también trató de influir en la opinión pública. A través de contactos en la prensa, intentó filtrar historias que pusieran en duda la legitimidad de la investigación que había llevado a su destitución. Contrató a un equipo de relaciones públicas para lanzar una campaña que lo presentara como un líder incomprendido, que había sido injustamente difamado por sus opositores dentro de la empresa. Pero a medida que Antonio avanzaba con sus intentos de redención, se encontró con una creciente resistencia. Los empleados que habían sufrido bajo su liderazgo, ahora, hablaban abiertamente sobre las manipulaciones y el ambiente tóxico que había cultivado. Cada vez más personas dentro de la empresa compartían sus historias, revelando las tácticas de intimidación y control que Antonio había utilizado para mantener su poder. Además, el Consejo de Administración, al ver los intentos de Antonio de socavar su decisión, decidió tomar medidas adicionales. Emitieron un comunicado oficial en el que detallaban las razones de su destitución, respaldadas por las pruebas que Elena e Isabel habían presentado. Este movimiento dejó a Antonio con pocas opciones, ya que la versión oficial de los hechos era ahora ampliamente conocida y aceptada, tanto dentro como fuera de la empresa. Con su reputación en ruinas y cada vez más aislado, Antonio comenzó a darse cuenta de que sus intentos de manipular la situación estaban fracasando. Su influencia se desvanecía rápidamente, y las puertas que antes estaban abiertas para él ahora estaban cerradas. A pesar de sus esfuerzos, la verdad prevaleció, y Antonio se vio obligado a enfrentarse a la realidad de su caída. Mientras Antonio luchaba por mantener su relevancia, la empresa seguía adelante, dejando atrás el capítulo de su manipulación y construyendo un futuro más transparente y ético bajo el liderazgo de Elena e Isabel. Antonio, que alguna vez había creído ser intocable, se encontró solo y sin el poder que tanto había luchado por mantener. El día finalmente llegó. Después de todos sus intentos fallidos de manipular la situación a su favor, Antonio recibió la notificación formal de su despido definitivo. No hubo ceremonias ni despedidas amistosas. La empresa, decidida a marcar un claro final a su era de manipulación, optó por un enfoque rápido y profesional. La carta de despido fue directa y contundente, citando las pruebas irrefutables de sus malas prácticas y la decisión unánime del Consejo de removerlo de cualquier posición dentro de la empresa. Antonio llegó a la oficina aquel día sabiendo que este podría ser su último, pero aún así intentó mantener una fachada de normalidad. Al cruzar las puertas, los empleados que alguna vez habían mostrado respeto, ahora lo miraban con indiferencia o lo evitaban por completo. La noticia de su destitución ya era conocida por todos, y su presencia solo servía como un recordatorio del pasado que la empresa estaba ansiosa por dejar atrás. El procedimiento fue rápido. Un representante del consejo lo esperó en su oficina, acompañado de 2 miembros del equipo de seguridad. Le dieron unos minutos para recoger sus pertenencias, un gesto que subrayaba la conclusión definitiva de su tiempo en la empresa. Antonio, que una vez había caminado por esos pasillos con arrogancia, ahora se movía con una mezcla de resignación y rabia contenida. Mientras recogía sus cosas, Antonio echó un último vistazo a la oficina que había considerado su reino personal. Cada objeto en el escritorio, cada carpeta en los estantes, le recordaba el poder que una vez tuvo y que ahora se desvanecía como arena entre sus dedos. Guardó lo esencial en una caja pequeña, dejando atrás todo aquello que había acumulado como símbolo de su dominio. La caminata final por los pasillos fue solemne. Los empleados observaban desde sus escritorios, algunos con alivio, otros con una mezcla de curiosidad y satisfacción. Antonio, escoltado por los guardias de seguridad, mantuvo la cabeza alta,
pero en su interior sabía que esta era una despedida sin retorno. No había vuelta atrás, y cualquier esperanza de redención dentro de la empresa se había desvanecido para siempre. Al salir por la puerta principal, Antonio fue recibido por el aire fresco de la mañana, un contraste cruel con la atmósfera cargada de tensión dentro de la empresa. Los guardias lo escoltaron hasta la salida, asegurándose de que no intentara nada más. Una vez fuera, Antonio se quedó solo, con su caja de pertenencias y la dura realidad de que todo lo que había construido sobre la manipulación y el engaño se había derrumbado en un instante. Para la empresa, el despido de Antonio marcó el final de un capítulo oscuro. Bajo el liderazgo de Elena e Isabel, los empleados comenzaron a trabajar en la reconstrucción de una cultura organizacional basada en la transparencia, la ética y el respeto mutuo. La sombra de Antonio se desvanecía rápidamente y en su lugar, un nuevo amanecer se vislumbraba para la compañía. Antonio, por su parte, entendió en ese momento que su influencia y poder habían desaparecido. Mientras se alejaba de la empresa, la única que le quedaba era enfrentar las consecuencias de sus actos y reflexionar sobre cómo había permitido que su ambición lo llevara a su caída. Después de que Antonio fuera escoltado fuera de la empresa, Elena supo que había llegado el momento de revelar la verdad. Reunió a todos los empleados en la sala principal, donde anteriormente se habían llevado a cabo muchas de las decisiones más importantes de la empresa. Esta vez, sin embargo, sería diferente. Elena subió al estrado, con Isabel a su lado, y con una voz firme y segura, comenzó a hablar. Durante las últimas semanas, muchos de ustedes me han visto como una nueva empleada en el departamento de archivos, pero la verdad es que he estado aquí mucho antes de lo que pueden imaginar. Soy Elena, la nieta de don Jorge, el fundador de esta empresa. Asumí esta identidad para entender mejor lo que realmente sucede aquí y para proteger el legado de mi abuelo. La revelación cayó como una bomba en la sala. Los empleados se miraron unos a otros, sorprendidos por la confesión. Elena continuó explicando cómo había utilizado su tiempo encubierta para descubrir las manipulaciones de Antonio y cómo había trabajado junto con Isabel para proteger a la empresa de sus intentos de corrupción. Mi intención siempre ha sido asegurarme de que esta empresa siga siendo un lugar donde se valoren la integridad y el respeto. Junto con Isabel, hemos decidido liderar la compañía con estos valores en mente y estamos comprometidas a trabajar con todos ustedes para construir un futuro del que todos podamos estar orgullosos. Elena concluyó su discurso con un agradecimiento a todos los empleados por su paciencia y dedicación, asegurándoles que, aunque el camino había sido difícil, lo peor había quedado atrás y un nuevo comienzo se vislumbraba. Si te ha gustado esta historia de valentía, integridad y revelaciones inesperadas, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más historias como esta. Ahora te pregunto, ¿cómo habrías manejado la situación si hubieras sido Elena? Déjame tu respuesta en los comentarios y no te olvides de dejar un like para apoyar el canal.